Hay pelados que están súper metidos y súper comprometidos y hay pelados que no, ¿cierto? Porque en la historia hemos encontrado que esas representaciones de los estallidos sociales generalmente queda inmortalizado el vencedor sobre el vencido. Yo hacía como una revisión de los estallidos o pensando un poco como las protestas que se han dado en Colombia y revisaba, no sé si estoy equivocada, que una de las más fuertes que hubo fue en los años 70 y antes que esa, el Bogotazo. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en este momento a través de la fanpage, a toda la ciudadanía pereirana que sigue los programas que realizamos desde la Secretaría de Cultura de Pereira y la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. La Alcaldía Municipal de Pereira, Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Cultura de Pereira y la Biblioteca Pública les da la bienvenida a este conversatorio, tertulia, cueva de letras, que durante este mes, en esta temporada, estaremos dialogando alrededor de lo que son las explosiones sociales vista a través de distintas ópticas. Esta explosión social que nos ha tenido a todos pegados del techo, con los nervios un tanto alterados, requiere unas miradas y ante todo unas reflexiones de personas que lo han hecho a través de la historia y hoy tenemos unas invitadas de lujo, que nos van a hablar de las explosiones sociales y la estética, el papel que juega el arte en estos procesos de los que somos protagonistas hoy día. Así que tengo el gusto, el placer de presentarles a tres grandes personas que han trabajado el tema de las artes. María Isabel Izaza Echeverri, diseñadora visual y magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. A Georgina Montoya Vargas, quien será la moderadora en este conversatorio, artista plástica de la Universidad de Caldas, magíster en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas. Y a Juliana Ospina-Toro, maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Caldas, especialista en Gestión Cultural de la Universidad Nacional y magíster en Estudios Culturales de la Universidad Católica de Pereira. Todas ellas han tenido un interés muy profundo en torno a la investigación de las artes, de la historia y sobre todo de la creación. A ellas, con un caluroso abrazo de bienvenida, les decimos gracias por compartir su conocimiento y estar con nosotros acá en la tertulia Cueva de Letras. Bienvenidas. Bienvenidos, continuamos. Hola chicas, mucho gusto tenerlas el día de hoy en este espacio. Realmente me siento muy feliz porque vamos a hablar un poco de lo que de alguna manera han sido todos estos días, semanas de estallido social y su relación con el arte y con la estética. Me siento muy contenta porque quienes estamos aquí pues somos artistas, somos docentes, nos movemos como en un campo amplio dentro de lo que es no solamente la producción artística, sino la producción estética, y creo que de alguna manera creo que hemos visto en todo este tiempo como algunos procesos que se han venido gestando desde las artes visuales y, por qué no decirlo, desde otras disciplinas relacionadas con las artes. Entonces, pues yo quisiera empezar en esta primera parte, quizás preguntándoles a cada una cuál ha sido su visión y qué es lo que ustedes han percibido durante todas estas semanas frente a lo que es la relación de las artes con el estallido social y como con todas estas manifestaciones que se han dado. Y bueno, me gustaría mucho conocerlo desde el punto de vista de la estética, que es un tema que Juliana pues está como tan centrada en sus procesos de investigación, y me gustaría también desde María, pensándolo un poco desde lo que son las producciones artísticas que se han gestado, que han surgido durante este tiempo, porque si bien es cierto, dentro del campo del arte existe ya desde hace muchos años como todos estos desarrollos que se dan en cuanto a la obra frente a lo que son las relaciones arte y política, y conocemos muchos artistas que trabajan desde esa perspectiva, pues me parece muy interesante ver lo que ha sucedido en tiempo real y de qué manera sale como una necesidad, pensándolo como un poco en términos de Deleuze, como de esa necesidad tan intrínseca y tan necesaria
de lo que nos hace a nosotros realmente construir y trabajar alrededor de lo que es la producción artística. Entonces quisiera escucharlas. No sé si empezamos por Juli. Ok, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Este tema me parece apasionante, creo que para todos ha sido un llamado a despertar la conciencia, el hecho de ver cómo se han volcado a las calles las personas, cómo en este momento hay un estallido efervescente en las calles de nuestras ciudades. Y creo que la principal relación que yo veo con la estética tiene que ver un poco con eso, ¿cierto? La imagen que implica ver un montón de gente en las calles agolpada, gritando, ocupando espacios que antes estaban vacíos, ocupando plazas vacías, parando el tráfico. Creo que eso ya representa una imagen que genera una emoción concreta, ¿cierto? Y esa emoción concreta puede estar determinada por lo que nosotros identifiquemos en ella. Puede ser muy emocionante para muchos, pero también para otros puede generar miedos u otro tipo de reacciones, y creo que allí entonces hay una intencionalidad estética muy interesante. He visto también, a raíz de lo que me preguntas, Georgina, algo muy especial, y es que ha aflorado la necesidad de expresarse también de manera artística, ¿cierto? Que no solo de manera, o con las artes visuales, sino también con todas las artes se han lanzado a las calles, y hay una explosión de colores, hay una explosión de sonidos. Vos ves la batucada y te emocionas cuando escuchas a estos pelados tocar, a la gente que está resignificando un montón de cosas en las calles, y eso me parece muy interesante. Sin embargo, creo que a mí me parece importante hacer hincapié en el hecho de que noto que hay cierto uso o cierta instrumentalización en la protesta social sobre la noción de lo artístico o lo cultural. Entonces, en este punto me refiero específicamente al hecho de que se nos llama, digamos desde un discurso oficial, a que protestemos, por ejemplo, de manera artística, ¿cierto? Entonces, proteste de manera artística implica a no bloquee, canten bonito, píntense bonito, si van a hacer un mural, que sea un mural con ovejas blancas ondeando banderas y un arco iris, pero es decir, hay como una disputa por la imagen, ¿cierto?, en el espacio público, y creo que eso ha sido visible en este momento con la protesta social, como que hay una estética permitida, que es la estética que no molesta a nadie, que no perturba, que no va a dañar nada, ningún establecimiento comercial o bancario o institución, por ejemplo, del Estado. Y hay otra estética que aparece en medio de la protesta, que es la estética no permitida, que es aquella que es disruptiva, que molesta a las personas, que interfiere con la cotidianidad de la ciudad y de las dinámicas propias de la ciudad. Le doy la palabra a Marisabel. Y creo, de todas maneras, incluso pienso como un poco en eso que estás diciendo, como un poco frente como a esos dos tipos, como lo permitido y lo no permitido, que de alguna manera seguimos hablando un poco como de esa estética del gusto, como de lo que está bien y lo que no. Mientras que si lo pensamos más desde lo que sería una estética cotidiana, algo que incluso está sucediendo, pues pensémoslo como en términos del arte, como que uno nunca está diciendo, un happening va a ocurrir de tal manera, sino que simplemente sucede, y casi que lo que yo comprendo que tú estás de alguna manera haciendo como hincapié fuertemente es que realmente esto que sucede colectivamente son gestos estéticos, y son gestos estéticos que de alguna manera nos están diciendo colectivamente que algo está sucediendo, y sucede orgánico, ¿sí? No es como algo que está muy planeado. Chévere, me parece bien interesante esto. Bueno, María. Bueno, muchas gracias primero que todo por esta invitación, y gracias a Juliana y a Georgina. Bueno, yo creo que todos reconocemos que esto es algo que se veía venir. Nosotros sabemos que tenemos que conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, y nosotros ya sabemos que venimos de una historia que estaba gritando este momento. Entonces sabíamos que tarde o temprano iba a llegar. ¿Qué pasa aquí? Cuando se viene este 28 de abril, decimos, nos coge a todos como, ¿qué vamos a hacer? Desde la postura, pues digamos, desde las artes, la estética, las manifestaciones estéticas, decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es mi postura? Entonces,
inicialmente se viene, digamos, como esa espontaneidad que surge de este estallido social, pero también el silencio de muchos que tal vez quedaron aturdidos, temerosos, confundidos, pero se viene este momento que dice, ¿cuál es mi postura? O sea, ¿desde dónde parto yo y cómo me uno a ello? Y se vienen entonces todas estas representaciones espontáneas que se van dando en medio de la calle. Con unas propuestas muy interesantes que, como dice Georgina, uno a veces no sabe ni siquiera a dónde va a terminar, cómo va a desenlazarse esto, ¿no es cierto? Y el querer gritarlo de alguna manera, y qué mejor grito que el arte desde esa manifestación estética, porque es que durante mucho tiempo el artista ha sido como ese reportero, ha puesto el arte al servicio de la verdad. Entonces, a través del performance, del body painting, el fanzine, del stencil, de los murales, de los grafitis, pues se hicieron sentir, nos hemos hecho sentir y bueno, aquí estamos. Gracias, María. Mira que pensando como un poco en eso y llevándolo como nuevamente al campo de la estética y pensándolo también como desde esas acciones colectivas, y bueno, ¿por qué no decirlo desde la academia? Que creo que pues en este espacio es interesante también en tanto que pues de alguna manera a nosotras tres nos tocó como enfrentarnos a nuestros estudiantes, que eran quienes a quienes nosotros estábamos esperando una semana después del estallido, y nos damos cuenta que ellos finalmente no iban a estar en las clases y que tampoco era pues justo que esto sucediera. Pues lo normal, pues creo que todos nosotros trabajamos con creadores, no voy a decir artistas porque sé que somos desde distintas disciplinas relacionadas, creadores, y pues era como de alguna manera un poco complejo pues como darnos a seguir como si nada estuviese pasando. Entonces como que en esa perspectiva quisiera de pronto escucharlas un poco, cuál ha sido de alguna manera esa visión que sus estudiantes que están estudiando pues desde la creación, sea pues cual sea la perspectiva, cuál ha sido como de alguna manera eso que ustedes han visto o revisado dentro de lo que ellos están haciendo ahora. Pienso, por ejemplo, en mis estudiantes en este momento están en las calles, han creado unos colectivos que se llaman Primera Línea Artística y están pintando las calles, que además es algo muy interesante, que están pintando las calles no para algo que sea expuesto en un museo, ni siquiera muchas veces visto por el ojo humano, sino por el ojo tecnológico, que son estas grandes, digamos, imágenes que se ven pues únicamente desde un dron, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, que están bien diciendo, aquí estamos y está sucediendo esto. Entonces, quisiera quizás saber un poco desde la academia, desde sus estudiantes, ustedes que han podido revisar o bueno, no sé si quizás pues ha pasado esto. Sí, claro. Los chicos tienen una capacidad enorme como de pronunciarse y de gritar ante el momento. Entonces, fueron muy recursivos desde diferentes frentes. Allí surge mucho de lo que has dicho, Georgina, como es organizarnos en grupos, organizarnos en colectivos, en laboratorios y estar proponiendo y estar en la calle. Y si no estamos en la calle, también poder desde los dispositivos tecnológicos conectarnos y hacer parte de la protesta digital, que también la hemos visto muy marcada, y encontramos allí manifestaciones estéticas supremamente interesadas y conectadas, y no solamente regionales, nacionales, sino también mundiales. Cómo se les han unido artistas de todas partes del mundo en estas plataformas. No sé, se me ocurre una en Facebook que se llama Ilustradores Colombianos, y desde allí han montado un mundo de ilustraciones supremamente interesantes en torno al estallido social. También los colectivos, y algo muy bello de los docentes también, que es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, digamos, desde la academia? ¿Qué hacemos con nuestros estudiantes? Pues vamos a proponer unos espacios pedagógicos, que es como lo que sabemos hacer. Entonces, vamos a proponer unos espacios pedagógicos y no vamos a dar clase porque estamos en asamblea permanente, porque estamos en paro indefinido, porque el país lo necesita, porque estamos en un paro nacional, pero entonces llevemos esa pedagogía afuera, llevemos la pedagogía al barrio, llevemos la pedagogía a las calles, a los parques, y se han generado unas tomas muy interesantes en diferentes espacios de la ciudad. Un arte efímero,
que se ha hecho no solamente en los parques, sino también en las barricadas. Entonces, esa necesidad de pronto del arte también como un proceso pedagógico y acompañar estas manifestaciones de los muchachos. No sé, a mí se me ocurre la obra de una chica que se llama Maika, ella es una chica de aquí, Maika Maldonado, pues ella es de Popayán, pero es estudiante de la UTP. Ella, por ejemplo, nos contaba que en un momento estaba como aturdida y con unas ganas de gritar, pero el grito no salía. Entonces, ese arte se vuelve esa voz que uno no puede a veces emitir. Y hace una serie de grabados que se le vuelve como un arte efímero porque lo reparte en la manifestación, en las movilizaciones nacionales. Y cuando, no sé, creo que nos ha pasado si hemos salido a las manifestaciones, cuando nos entramos para nuestras casas, llevamos un fanzine, llevamos unos grabados, llevamos unos stickers, llevamos unas propuestas, unas convocatorias de tomas artísticas, de una movida artística y cultural muy interesante que está mostrando la verdad. En realidad está mostrando la verdad. Como decía ahora Juliana, sí se divide como en unas estéticas de lo permitido, de lo no permitido, de lo que se puede hacer, lo que se puede pintar y lo que hay que esconder. Pero digamos que esto viene de muchos años atrás. Al ser humano no le ha gustado lo abyecto, no le ha gustado mucho vernos en nuestra realidad, en nuestros defectos, en nuestras filias, en nuestros temores, en nuestras perversiones. Generalmente ha sido algo que tendemos a esconder y a dejarlo por allá y a no quererlo mostrar. Ejemplo, no sé, se me ocurre como por ejemplo la obra de Goya, que me parece tan importante pues como de citar, El desastre de la guerra. Uno no se, en ese momento, estamos hablando siglo XVIII, uno no se identifica con eso, porque uno dice, esto no somos nosotros, o sea, incapaz de violar, incapaz de decapitar, incapaz de asesinar padres y madres al frente de sus hijos, pero en la contemporaneidad nos permite eso, nos permite visibilizarnos de diferentes estéticas, desde una belleza que es, una belleza pues entre comillas, que es amplia y diversa como es la sociedad contemporánea. Muchas gracias. Bueno, no sé, tú lanzas esa pregunta, Georgina, y se me vienen a la cabeza varias cosas. Creo que cuando pienso en mis estudiantes, pienso en la diversidad, ¿cierto? Hay de todo. Hay pelados que están súper metidos y súper comprometidos y hay pelados que no, ¿cierto? Es cierto. El mero hecho de, por ejemplo, uno conectarse con ellos y ver la protesta simbólica de sus perfiles, creo que ya eso era algo muy emocionante, ¿cierto? Sí. En un espacio tan precario como puede ser la virtualidad en estos momentos, pero al menos uno ver que esos pelados tienen la intencionalidad de manifestarse de esa manera. Me parece muy interesante la forma como ellos han resignificado, por ejemplo, la bandera, que creo que es un símbolo detrás del cual se ha buscado un consenso nacional, ¿cierto? Se ha buscado un relato de nacionalidad. El hecho de simplemente darle la vuelta y dejar el rojo en la parte superior implica una resignificación de algo que para todos era un consenso, ¿cierto? El amarillo, el azul y el rojo, toda la vida, 3 colores ahí. El hecho de darle la vuelta implica una resignificación simbólica muy interesante y el significado que se le asocia a ese símbolo ya termina siendo totalmente distinto y yo creo que los pelados han logrado esto. Definitivamente, pues siento yo que este estallido social es de ellos, es de los pelados, o sea, los pelados son los que están abanderados en este momento de eso. Por eso ahorita que les decía lo de lo que es permitido y lo que no es permitido, no es porque ellos no lo hagan, ¿cierto? Es porque desde un discurso oficial siempre se nos dice háganlo así y no lo hagamos así, claro, porque es que esto es más bonito y esto es más feo o esto no va en el mismo sentido de los intereses de las personas que han tenido pues el control de nuestro país. Mira que es bien interesante porque, pues digamos desde la perspectiva que he revisado durante todas estas semanas y que es algo que creo que de esta conversación me queda como supremamente como integrado a mí, es el tema de lo colectivo. Creo que estos días han sido unos días de mucha colaboración y creo que eso está como relacionado con varios aspectos. Pues primero, las posibilidades que tenemos frente a los medios digitales. Yo hacía como una revisión de los estallidos o pensando un poco como las protestas que se han dado en Colombia y revisaba, no sé si estoy equivocada, que una de las más fuertes que hubo fue en los años 70 y antes que esa, el Bogotazo. Entonces pensaba pues como en cuál ha sido la diferencia, además lo relacionaba un poco con la dictadura en Chile
pues que fueron 10 años y pensaba que cuál es la diferencia ahora, y la diferencia es que tenemos acceso a las redes, a lo digital, a todo lo que sucede en tiempo real. Pensaba incluso un poco en algo que decía hace unos días el fotógrafo Víctor Galeano, que él decía que para qué iba a tomar fotografías, y en este momento todo el mundo estaba tomando las fotografías y sus propias fotografías desde los teléfonos celulares. Y creería yo, pensándolo un poco pues desde el arte y desde estos jóvenes que se están tomando las calles también a través del arte, pues el tema de la colaboración incluso dirigida hacia las recolecciones de fondos, recolección de dinero, de cosas que las otras personas que quizás no estamos allí y que podemos colaborar como a través de esto, eso ha sido como algo que también me ha parecido como muy interesante. El tema de la imagen indiscutiblemente es como una de las bases más importantes como de todo lo que es pues como todo este momento histórico, y que de alguna manera somos afortunados a pesar de todo lo que está sucediendo de estar aquí en este momento. Bueno, otra cosa por la que quería preguntarles desde hace un rato era, ya como saliéndonos un poco de esto colectivo, revisar un poco como estas acciones, gestos individuales que han sucedido o que hemos quizás podido ver de los artistas a nivel nacional. Me lo pregunto mucho como artista, y digamos como artista con un ejercicio activo dentro del campo de la creación. Pues yo vengo trabajando desde una perspectiva, pero fue casi una obligación parar lo que estaba haciendo para empezar a pensar en otras cosas, porque no puedo pensar en algo que no esté como viviendo en este momento, y pensaba como un poco en eso, en estos artistas desde su individualidad, qué han estado haciendo, si ustedes han visto, pensándolo por ejemplo en Pereira, qué ha sucedido con estos artistas que vienen trabajando el tema de la violencia, el tema de, bueno, que quizás no lo hacían, pero que ahora digamos lo están haciendo, que de hecho yo creo que hemos visto muchos de ellos. Quizás como hablar un poco de eso, de los artistas que ustedes han visto están desarrollando en este momento como estos ejercicios de creación, de protesta también un poco, y que es como esta manera de narrarlo y de decirlo, que es como una necesidad supremamente fuerte. De hecho, yo pienso un poco en lo que sucedió en el pasado Festival Internacional de la Imagen. Estaba pensando un poco en el Festival Internacional de la Imagen que acaba de realizarse en Manizales, y hay una cosa que pasó que me generó como alegría también un poco, y era que se hizo dentro del festival una convocatoria que es sobre las narrativas del conflicto armado en Caldas y todo el proceso de paz. Eso fue una propuesta hecha por el fotógrafo Santiago Escobar, y es bien interesante porque yo me hacía preguntas, como que yo estaba viendo todo lo que pasaba con el festival, las publicidades, y yo decía, pero ven, ¿será que ellos no saben que estamos en un estallido? Fue bien interesante cuando unos días después sale otra convocatoria como relacionada con esta, donde una convocatoria de revisión de fotografías de fotógrafos que tuvieran imágenes de lo que ha sucedido pues como precisamente en las protestas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque fue algo que tuvo que cambiar, ¿sí? Como que surgió en el momento, fue supremamente orgánico y se recibieron montones de aplicaciones. Y fue pues bello porque además vinieron artistas o fotógrafos de otras latitudes de Latinoamérica para hacer pues como esta revisión de portafolios. Lo quiero mencionar pues precisamente porque es algo que surge orgánicamente, no es como algo que estaba planeado, y creo que eso ha sido una de las cosas importantes de todo esto que está sucediendo. Entonces, bueno, quisiera como saber un poco si conocen artistas, pensemos en Pereira, quisiera como pensar, porque de todas maneras Pereira es una ciudad donde sabemos han surgido unas heridas supremamente fuertes con el asesinato de Lucas Villa, con todo esto pues, y como con el resto de jóvenes que han sido víctimas de violencia y también asesinatos. Entonces, bueno, quisiera pues como escucharlas un poco frente a esto. Bueno, ha sido pues en realidad un movimiento de la contemporaneidad bien interesante de estos artistas jóvenes,
porque en la historia hemos encontrado que esas representaciones de los estallidos sociales generalmente queda inmortalizado el vencedor sobre el vencido. Entonces aparece el gran general, el gran coronel, todos estos próceres de la independencia, los monumentos que de pronto ahora llegamos a hablar de ellos, todas estas esculturas ecuestres en las plazas de la ciudad. ¿Y dónde queda el pueblo que luchó junto a ellos? ¿Y dónde queda la sociedad? ¿Y dónde queda el estallido social? ¿Dónde queda el grupo, la gente, no es cierto? Entonces, todos estos artistas, pienso yo, pues como jóvenes, digo yo jóvenes, sí, pues porque me he estado fijando como en los jóvenes de la universidad y hay muchos egresados también de la U y no solamente estudiantes, sino otros también que han sido muy empíricos, cómo se han tomado, digamos, estas narrativas, estas historias y cómo a través del arte quieren simbolizar ese dolor y estos asesinatos, estas barbaries, estas masacres que se han dado. Hay, por ejemplo, bueno, uno de nuestros artistas es Edwin Morales, yo creo que es una obra que rotó muchísimo, que él hace un proceso de apropiación de la obra de Francisco de Goya del fusilamiento del 3 de mayo y él hace una reinterpretación, digamos, de esa escena. Entonces ya no está el ejército francés fusilando al pueblo español, sino que está el ESMAD fusilando a nuestros chicos de primera línea y está muerto en el piso Lucas Villa y otros 2, tal vez, o 3 jóvenes nuestros que han muerto en la batalla, en una batalla desmedida por parte, pues, digamos, del ejército, ¿no es cierto? Él tiene un proceso de apropiación muy interesante. También está la obra de Isabel Orjuela y Mauricio, ellos son una pareja, ellos tienen, digamos, unas propuestas interesantes. También hay una que me ha gustado mucho porque ellos hacen un video y también fotografía donde se envuelven desnudos en la bandera de Colombia y se besan y se abrazan, pero es una sola caricia entre ellos dos como pareja y la bandera y el entorno, digamos, de esa Pachamama de nuestra tierra. Como deberíamos tener en las manos nuestra bandera llena de amor, de besos, de abrazos, de perdón, de reconciliación, de diálogos, de acuerdos, de caricias y no, digamos, ensangrentada como ha estado en estos últimos días, pues ya tantos días. Está esa obra que es bien interesante también. Hay unos que lo hacen más como desde la sutura, desde la reparación, y ha sido muy bello porque lo he encontrado como en manos de artistas mujeres. Ana Llano tiene una muy bella como suturando esa sábila, con un cuidado y unas manos de mujer donde está cosiendo esa sábila, se llama el aloe sana, pero también está la de Juliana Bedoya, que tiene esta ilustración de Lucas, esa ilustración se rasga, pero Juliana también con esas manos tan femeninas vuelve otra vez a tejer ese rastro de Lucas, y también la misma Miaca Maldonado tiene uno de tejidos, un tejido reparador, un tejido de resistencia. Bueno, se me ocurre como esos, bueno, pero también, pues por supuesto, tenemos la toma de ciudad un poco más empírica de grafiteros, que también ellos pues les gusta mucho a veces manejar un perfil más incógnito, más anónimo. Finalmente pues eso hace parte de esta práctica y nos dejan la ciudad con gritos populares. Nos acostamos con una ciudad blanca y gris, que el hecho de que esté limpia no quiere decir que es una ciudad que esté tranquila, por el contrario, es más peligroso esos muros blancos, y al otro día nos levantamos y la ciudad está completamente rayada, con esos gritos, digamos, también de estas juventudes más empíricas que también se manifiestan desde la estética, ¿no es cierto? Claro, pensemos por ejemplo en la intervención del Bolívar, de la Plaza de Bolívar, y las intervenciones que se han dado en los monumentos, que son manifestaciones demasiado bellas de apropiación de estos símbolos, y creo que eso es algo importante. Bueno, yo pensando un poco en torno a esta pregunta, me parece muy válido el punto donde tú partes, que es como que es imposible uno en medio del estallido no ponerse a pensar en eso, ¿cierto? Seguir pensando en otras preocupaciones o en otros intereses, no sé, profesionales o artísticos, lo que sea. Pero a mí me preocupa, y creo que es el tema en torno al cual yo he tratado de investigar un poco,
es la figuración del artista, ¿cierto? O sea, me preocupa muchas veces, yo sé que en el país se viene trabajando esto, tipo todos conocemos Doris Salcedo, no sé, Juan Manuel Chavarría, donde las víctimas se convierten en el insumo y en la materia prima. Entonces, el dolor, creo que el dolor no puede suavizarse a través del uso estético en una obra. Entonces, quizás lo que más me ha gustado es el hecho de que no hay una figuración de autor, ¿cierto? De un saber experto en las calles, que se está dando una cosa espontánea, como tú dices, orgánica, ¿cierto? Surge esas manifestaciones estéticas de manera orgánica y no hay una figuración del autor o del artista allí como el que se quiere echar, pues es que yo soy el que sí sabe interpretar y el que sí sabe cómo es que se tiene que hablar del dolor en este país, como por ejemplo lo que pasa con Doris Salcedo. Entonces creo que me ha llamado mucho la atención eso, no una figuración individual, sino una explosión colectiva y estética en torno a eso. Y creo que cuando estamos hablando de estética necesariamente tenemos que asociar este término con otros dos conceptos que tienen que ver con lo político, pero eso no puede estar desligado del otro concepto que es lo ético. Entonces no puede ser que lo estético sea político porque estamos hablando de las víctimas y de la violencia, pero estamos olvidando el componente ético de lo que implica estar hablando en nombre de lo que implica estar hablando del dolor de otra persona que a mí me conmueve mucho, pero que yo, pues no es mi dolor, ¿cierto? Que lo he suavizado, que lo he usado como un efecto, termina siendo un efecto placebo para los espectadores de ese tipo de obras. Entonces eso es lo que me ha llamado a mí la atención. Bueno, hay algo más que sí me gustaría añadir y de pronto también es como la toma de ciudad que se ha tenido, porque sentimos esta ciudad como nosotros, el espacio público, queremos que sea nuestro y que nosotros nos reconozcamos en él, que la ciudad no esté cargada, digamos, de una cantidad de monumentos que ya no hablan por nosotros, que ya no cuentan de nosotros, que se tomaron unos espacios que en nuestros ancestros fueron sagrados y ahora queremos recuperarlos, queremos apropiarnos de nuestras ciudades, de lo público, queremos que de verdad ese arte sea un arte público. Entonces, no solamente desde los artistas, sino también desde unas intervenciones muy espontáneas. No sé, se me ocurre el taller del Jam, donde murió Héctor Fabio a las afueras del museo. Ese viernes creo que hicieron una toma de pintar con unas tizas y no había que ser un artista, había que tener la voluntad de quererlo hacer. No importa que usted no sepa, pero venga, únase, y esta manifestación estética es propio, digamos, de nosotros, de la cultura, hágalo. Y fue una toma muy bonita ahí como en el andén donde murió Héctor Fabio también. Tremendo. Muchas gracias, María. Bueno, creo que para terminar y como darle un cierre, me gustaría un poco que termináramos analizando, bueno, no un análisis muy profundo, pero sí como revisando un poco precisamente el ejercicio como vinculado a esto que dices de las tomas. Pues pensemos de alguna manera que el Museo de Arte también es como pues pensémoslo como una especie de monumento, que recoge, digamos, durante todos estos años las obras de artistas que trabajan sobre arte y política, y pues sabemos como también todo lo que hubo alrededor del asesinato de este joven y el comunicado que se dio después, ¿cierto? Entonces quizás revisemos un poco precisamente esto, el monumento, ¿sí? Como cuál ha sido como la resignificación de las apropiaciones, la remezcla, que finalmente es parte de lo que se compone el mundo contemporáneo, que es un mundo remezclado, remixado, donde nos estamos planteando precisamente si estamos haciendo nuevas imágenes o quizás hay tantas imágenes que es el momento quizás de apropiarlas y transformarlas. Y es algo pues que pasa evidentemente con los monumentos pues voy a hablar específicamente de Colombia, donde ya creo que hay un discurso claro, y es que esos monumentos no nos representan tampoco. Entonces, bueno, les doy la palabra y damos pues por terminada esta sesión tan interesante. Muchas gracias, chicas. Gracias, pues a mí me parece muy interesante ese movimiento que se ha gestado en torno a tumbar los monumentos. Me parece también muy necesario.
desanclarnos de esa historia tradicional eurocéntrica de un montón de genocidas allí que supuestamente vinieron a colonizarnos, ¿cierto? Y que tenemos que rendir culto, incluso también muy asociado con imágenes religiosas. Creo que es muy importante la acción, ¿cierto? La acción colectiva de ir a tumbar la imagen, de ir a tumbar el monumento y lo que implica el sentido que tiene eso, ¿cierto? O sea, el cambio de sentido de tumbar eso. Yo, me parece un poco perverso tener que hacer una sustitución. Pensar, entonces, ahora, ¿qué ponemos en ese pedestal, ¿cierto? El hecho de que esté por encima del resto, sea lo que sea, ya viene a ser una perversión, es sustituir, ¿cierto? El sentido por otro. Entonces creo que quizás en este momento tenga mucho sentido y dentro de 30 años lo que subimos allí ya no tenga el mismo sentido. Entonces yo, por mí, eso ya no debería existir. Recordando un poco en la ciudad de Cali, cuando tumbaron la estatua de Belalcázar, salieron un montón de memes. A mí me parece muy interesante el meme como un artefacto político, donde sustituían la estatua por un pan de yuca, por una lulada, por Andrés Caicedo, y yo decía, o sea, la disputa está allí precisamente por eso, ¿cierto? ¿Cómo se sustituye eso? Y creo que no debería ser esa, pues yo particularmente pienso, no debería ser esa la pregunta, no deberíamos sustituir un héroe por otro, ¿cierto? Sino tratar de generar otro tipo de intervenciones en el espacio público. Claro, muchas gracias. Y María. Bueno, sobre esta toma del espacio, bueno, lo decía ahora, o sea, la sociedad está pidiendo, esa ciudad está reclamando los espacios de ciudad que le han robado, y es muy evidente que en realidad este estallido social está pidiendo un arte que nos represente, una política que nos incluya, y aquí es bien importante porque necesitamos más seres políticos, no politiqueros, sino políticos, necesitamos una formación política, y también necesitamos un país que nos visibilice, y ahí está el querer recuperar nuestra ciudad, nuestros espacios, nuestras calles, nuestras carreras, nuestros parques, nuestras montañas, a través del arte, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, chicas, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente fue un placer escucharlas, estar aquí conectadas con todos estos procesos, y bueno, nos encontraremos en una próxima tertulia y todos invitados. Muchas gracias. Gobierno